Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, Hoy es nuestra primera charla de terapia de huertas. Lo primero que les quiero contar es que esta charla la tuvimos el día viernes, donde participaron un montón de personas, tuvimos una interacción muy linda con la gente que forma parte del Club Huertín, pero lamentablemente tuvimos un pequeño problema y no se grabó el audio. Así que me veo obligada de volver a hacer esta charla de terapia de huertas, contándole un poco qué fue lo que vimos el día viernes. Primero que nada, a todos los que participaron, gracias, y a los que no, este es el motivo por el cual yo vuelvo a grabar este video, para que puedan tener toda la información, para que ya comiencen poquito a poquito ir recopilando data de todo lo que se viene, y además para que esto quede dentro del blog, para que ante cualquier duda puedan hacer las consultas, puedan ingresar, lo puedan ver las veces que quieran, y que por supuesto les sirva de herramienta para poder aplicarlo en sus cultivos. Así que bueno, van a escuchar un monólogo. Van a escuchar un poco un punteo de todos los temas que se vieron. Hubieron varias consultas, que eso por suerte lo podemos grabar, que bueno, no va a estar acá, pero voy a armar una nueva, como un apartado de esta sección para que tengan esa información también. No son consultas puntuales del oidio en sí, que es el tema que vamos a charlar hoy, sino es en general, así que entiendo que a futuro se van a seguir repitiendo esas consultas, así que quédense tranquilos. Todos los que en ese momento consultaron, pude responderles, creo que a la mayoría, y a los que no, los invito a que por favor lo escriban en el blog. Nosotros tenemos un blog con la idea de que toda la información y las dudas que tengan lo puedan aplicar ahí, explicándoles un poquito cómo va a ser el funcionamiento de este blog, porque la verdad que es súper nuevo, y hasta a mí hay algunas cositas que todavía las estoy aprendiendo. Tiene secciones donde de acuerdo al tema que vos quieras charlar o quieras consultar, podés ingresar a esa sección y cargar la información. Hola chicos, tengo esta duda, estoy teniendo esta plaga, estoy teniendo este problema, con la idea de ordenarlo un poquito. De todas formas, en la parte superior hay como una barrita donde, si ustedes indican una pregunta o un tema, por ejemplo tomates, les va a aparecer toda la información referida a ese tema, que me parece excelente que tenga ese buscador para poder tratar de ordenar un poco la información. Van a tratar de encontrar información que todavía no está en el blog, porque de nuevo, al ser completamente nuevo, estamos empezando de cero, cargando de a poquito, uno a uno, granito a granito, toda la información. Pero bueno, la idea es que ustedes participen, siéntanse libres en subir todas las fotos que deseen de sus cultivos. Algo que también estoy tratando de incorporar al feed de Instagram o a YouTube y demás, es que podamos hablar de las plantas en general. A mí particularmente me gustan mucho las plantas de interior, es como mi pasión aparte, y quizás hay consultas que surgen respecto a una plaga y demás, que quizás no tenés una lechuga que tenga una plaga, pero no sé, tenés un palo de agua que tiene una plaga muy similar. Bueno, nada, no te preocupes, no tiene que ser sí o sí enfocado a lo que son plantas de cultivos, es decir, de huertas, sino que son plantas en general. La verdad que por lo general todas padecen casi las mismas plagas, así que lo importante es que estemos atentos y que ante cualquier duda cuenten con nosotros, porque creo que eso es lo primordial de poder aprender, tratar de buscar la información, y si no la saben o no lo entienden, pregunten, que la verdad que para nosotros es súper importante, porque también de alguna manera es nuestra guía de entender si la información que nosotros estamos brindándoles es útil y demás. Dicho esto, voy a arrancar con nuestro primer tema, que es el oidio. Yo elegí este tema, pero no lo enfoqué directamente a lo que es solo la plaga del oidio, sino en general son algunas pequeñas buenos hábitos que deberíamos tener para poder cuidar nuestras plantas en general. Pero lo primero que le quiero contar es qué es el oidio, ¿sí?
el oidio no es una planta, no es un insecto, es un organismo, ¿sí? Entonces, partiendo de esta base, lo que tienen que tener en cuenta es que este tipo de plagas, al ser un hongo, se forma en la hoja, ¿sí? ¿Cómo actúa? Lo que hace la planta, el hongo en sí, es se posa sobre la hoja y lo que genera, tiene como unas pequeñas enzimas que generan una podredumbre en la hoja, y gracias a eso, cuando la hoja se pudre, ellos se pueden alimentar. Entonces, es importante que en el momento de que nosotros podamos ver este tipo de plagas, de poder actuar cuanto antes, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco de las buenas prácticas que podemos llegar a tener para poder evitar, o al menos que no se propague esta plaga sobre nuestros cultivos. Entonces, al tener en cuenta esto, sepan que este tipo de plagas no actúa solamente sobre la hoja, sino también sobre el tallo y sobre las raíces. Entonces, si nosotros dejamos que avance, simplemente la descuidamos, no nos dimos cuenta, etc., puede ser un problema mayor si no actuamos a tiempo, ¿sí? Entonces, partiendo de esta base, sepan que todos los remedios caseros que nosotros les ofrecemos, subimos tanto en nuestras redes sociales, en nuestro blog, o ahora en nuestro club Huertín, son remedios que, si bien van a actuar, no es que van a actuar sí o sí de manera eficiente a la primera aplicación. ¿Por qué? Porque este hongo, por ejemplo, actúa tanto fuera de la planta, que es donde nosotros actuamos, como dentro. Entonces, el hecho de aplicar un remedio casero, probablemente no lleguemos al tallo adentro o a la raíz. Entonces, hay casos que quizás lamentablemente no se puede salvar ese cultivo, pero también nos sirve de experiencia de saber que ese cultivo, bueno, sufrió esta plaga, reconocerla y evitarla a futuro. Y si la puedo reconocer como esta herramienta que les queremos dar hoy, bueno, actúen, vean, revisen. Es la mejor manera de eliminar una plaga es hacer lo posible para evitar que suceda. Entonces, primer concepto que me gustaría aplicar, o sea, que tengan como herramienta, es tratar de prevenir este tipo de plagas. Si ven alguna hojita, yo les voy a mostrar algunas fotos de cómo va actuando esta plaga sobre las hojas. Y lo importante que es, nada, tener un buen riego, generar buenas prácticas de mantenimiento en general de la huerta para poder evitarlo. Entonces, las principales causas del oidio en este caso son el exceso de humedad, el exceso de calor, poca ventilación, poca luz natural y un buen exceso de nitrógeno. Todo esto es como un caldo de cultivo para este hongo, que lo hace muy feliz estas condiciones. Entonces, ¿de qué manera se pueden prever esta problemática? Es muy importante que, primero y principal, generemos distintas acciones para poder actuar ante esta plaga o cualquier otra. Acá, por ejemplo, estamos viendo cómo es, digamos, en la primera etapa, en su etapa inicial, cómo se genera. Son como un pequeño, lo pueden ver como si fuera un polvito blanco, ¿sí? Sobre las hojas o debajo de las hojas. En la foto de abajo se ve en la etapa final. Entonces, es importante que nosotros podamos reconocerlo y podamos ver si no es este hongo, qué otro tipo de hongo es. Si las manchas son amarillas. Ya vamos a charlar mucho más en profundidad más adelante de qué otros tipos de hongos hay, pero bueno, yo quise enfocarme en este hongo particularmente porque es uno de los más comunes, que afecta a casi la mayoría de los cultivos, principalmente a las solanáceas y a los que son plantas de hojas. Es importante tenerlo presente para, si llegamos a ver la presencia de este hongo, poder actuar. Entonces, les muestro algunas imágenes más de cómo se pueden llegar a ver. Ahí va, eso es en el caso de que haya actuado el hongo sobre el tallo. Ahí va. Bueno, acá aparece como si fuera más bien un polvo blanco. Hay algunos que lo relacionan como un polvo como si fuera de ceniza.
ahí la verdad que si ya ustedes ven como si fuera una superficie media blanquita, que son manchitas medias separadas, bueno, ya es hora de prestar atención. Entonces, como les dije al principio de la conversación, de qué manera puedo yo tener buenas prácticas para tratar de evitar que este hongo se propague, y sobre todo se propague en nuestros cultivos, porque algo a tener en cuenta es que este tipo de hongo no solo se transmite, no solo se genera porque la planta en sí está enferma. De repente un día nos levantamos y vemos las manchas. No, probablemente cuando uno ya ve que la planta, que el hongo está sobre la hoja, es porque ya está actuando ese hongo. Entonces, la manera de prevenirlo, mejor dicho, de que se contagien, puede ser tanto por el aire, es decir, puede transmitirse por el viento, por el agua, puede transmitirse por el suelo. Si en ese suelo antes había una planta enferma, bueno, tratar de ver si quedaron hojas con ese hongo. Entonces esas hojas probablemente estén contagiando a nuestro cultivo, con nuestras herramientas. Por eso es muy importante el tener una buena higienización sobre las herramientas, y esterilizarlas es fundamental para que si yo estoy tratando una planta enferma, estoy cortándola y demás, no vaya a otra planta y la contagie. Al igual que nuestras manos, sin darnos cuenta, esas pequeñas enzimas pueden estar en contacto con nuestra piel y a nosotros no nos van a hacer nada, pero a la planta que toquemos siguiente seguramente la va a contagiar. Entonces, tener todo este tipo de recaudos para que no contagiar de una planta a la otra, simplemente por un descuido, puede evitar de que se siga propagando. Entonces, una buena práctica, por ejemplo, es podar las hojas, ¿sí? Tratar de sacar todas las hojas enfermas. Esas hojas que nosotros sacamos de nuestras plantas que ya pueden estar afectadas, capaz que solamente vemos este hongo sobre una hoja, sacamos la hoja y listo, se acabó la plaga. No es que si yo ya encuentro idio en una hoja, ya mi planta se considera muerta. No, para nada. O sea, podemos verlo en una hoja. Muchos me preguntaban, justo el viernes pasado me preguntó una persona que se sumó que tenía una langosta y me dijo, ¿qué hago? Tengo una langosta en mis morrones. ¿Qué hacemos? ¿Qué harían? Nada, sacarla. No, que haya una langosta no quiere decir que se considere una plaga. Entonces, prestemos atención con ese tipo de cosas. Puede haber cochinilla, puede haber, no sé, la cochinilla, por ejemplo, es esa algodonosa que normalmente se posa entre las hojas y el tallo. Si ves ahí como una pequeña liñita blanca, bueno, eso es cochinilla. Pero que esté posada sobre una hoja no quiere decir que la planta esté completamente enferma. Bueno, actúo sobre esa cochinilla que está en un extremo de una hoja, la limpio y listo, se acabó. Sí, como recaudo yo les propongo que si ven ese tipo de una cochinilla, un pulgón, oidio y demás, bueno, actúen. Si ven la cochinilla, sáquenla y revisen las otras plantas. Así como se tomaron el minuto de observar esta planta y vieron que está teniendo cochinilla, bueno, tómense el minuto de revisar, darle una miradita aunque sea a las otras plantas. Mal no les va a venir. Y sobre todo tengan en cuenta que la mayoría de las plagas se posan bajo las hojas. Uno por lo general lo está mirando. Acá tengo un palito que no tiene nada que ver, pero bueno, a los fines prácticos de explicar, cualquier planta es bienvenida. Lo que les decía es que por lo general se posan entre las hojas y el tallo. Bueno, nada, revisar las hojas, ¿sí? Si lo llego a encontrar, sacarlo y listo, o sea, se acabó. No mucho más que eso, pero sí lo importante es como una buena práctica para el cuidado de nuestras plantas en general, es la poda, como ya les pongo acá en el detalle, y poder revisar las plantas. Después tenemos la limpieza. La limpieza también es fundamental, porque si nosotros dejamos caer las hojas de, por ejemplo, alguna planta enferma, la plaga, por más que haya matado a mi cultivo, va a seguir estando ahí si yo no la saco, ¿sí? Entonces, guarda con eso. O sea, si ya se me murió mi planta, bueno, pero no termina ahí. Vamos a suponer que lamentablemente
sufrimos el padecimiento de la muerte de una de nuestras plantas por alguna plaga, bueno, está terminada la plaga cuando yo la saco completamente del entorno donde yo tengo mis cultivos que se pueden seguir contagiando. Entonces, esas hojas, número uno, no se compostan por ninguna manera. Mi recomendación, dicen, bueno, esta plaga sí, esta plaga no. Yo les sugiero que si hay una planta que está padeciendo una plaga, una enfermedad o un hongo, no la composten. 3 hojitas más, 3 hojitas menos, la tiran, se aseguran, limpian siempre las herramientas, como les decía hace un minuto. Es importante que no nos volvamos locos, pero también que seamos conscientes que esa plaga puede afectar a otras plantas, inclusive hasta las dentro de casa. Sí, hay casos de usuarios que me dicen, ay, tengo cochinilla en la planta de afuera y tengo cochinilla en una planta dentro de casa. Y sí, probablemente, porque puede haber viajado por el viento, puede haber viajado con tus manos, hay muchas maneras de que se pueden llegar a propagar. Entonces lo importante es, bueno, si esto está pasando, revisemos, tomémonos un minuto para ver qué podemos hacer. Entonces, otra buena acción que podemos llegar a tener en cuenta es el tema de no amontonar los cultivos. ¿Pero a qué me refiero con no amontonar los cultivos? Si yo, por ejemplo, estoy planificando mi huerta, poder hacer una buena asociación y tener presente cuáles son las dimensiones en que se va a desarrollar ese cultivo, me va a facilitar de que cuando se estén desarrollando no se posen una sobre las otras y se generen sombra, generen la posibilidad de que en ese entorno se genere humedad donde pueda llegar a traer aparejado, por ejemplo, el oidio. Entonces, si yo estoy planificando mi huerta, tomarse un minuto, llegar a medir, hacerse un pequeño planito de dónde voy a poner la lechuga, dónde voy a poner la zanahoria, dónde voy a poner mis tomates, nos va a ayudar a que no estén amontonadas, y eso va a facilitar que no se propaguen distintas enfermedades como por ejemplo el oidio. La arañuela roja también, ya lo vamos a charlar, la verdad que yo la padecí muchísimo. Como todo, nadie está salvado de este tipo de plagas, pero lo importante es que tratemos de evitar generarle las condiciones necesarias para que esas plagas se desarrollen. Entonces, la arañuela roja también, si hay un ambiente muy seco, si hace demasiado calor, también va a ser un excelente espacio para que la plaga se desarrolle. Entonces, capaz que uno no presta atención y para cuando prestó atención a la planta ya estuvo súper avanzada la plaga y ya es un problema más grande. O sea, hay que tener como ciertos cuidados. Entonces, el hecho de poder planificar mi huerta, decir, bueno, yo voy a hacer la diagramo y digo dónde va a ir cada cultivo, aunque sean macetas. No quiere decir que el diagrama de cultivos se hace solamente para las personas que tienen patio, no. Chicos, si van a poner una huerta, aunque sea algo chiquito, no sé, nosotros tenemos un cajoncito que se llama Tito, que mide 30 por 30. En ese volumen pueden cultivar hasta 16 zanahorias si quieren. Entonces, ¿qué les quiero contar con esto? Que cultivar se puede cultivar en cualquier lugar. Lo importante es saber, en función de lo que yo elijo cultivar, cuáles son las condiciones que se necesitan. Sol y espacio. Ya teniendo esas dos ítems como presentes, es muy difícil que haya errores, y obviamente errores siempre puede llegar a haber, y más si uno no tiene experiencia, pero creo que lo más lindo de todo esto es que se animen a cultivar y que también vivan sus propias experiencias, porque yo les puedo contar, podemos planificar una semana si quieren una huerta, pero si ustedes no están ahí poniendo la semilla, viendo cómo es el sustrato, aprendiendo de cuál es la mejor ubicación para cada hortaliza o para cada cultivo que uno quiera tener, no hay manera de que se equivoquen si le ponen las ganas y prestan atención a estos pequeños consejos que lo único que como fin, mejor dicho, tienen de alentarlos a que quieran cultivar y que traten de todos los días ir adquiriendo distintas herramientas para poder hacerlo. Entonces, el hecho de, si nosotros subimos un calendario de
como el que subimos ahora del de marzo, donde dice el tamaño de la maceta, cuándo germina, cuándo se cosecha, está absolutamente toda la información. Bueno, aprovechenla, no dejen de descargarla, háganse una carpetita en la computadora, en el celular, donde sea. Cuando tengan un minuto se la leen y se preguntan, ¿por qué me dice cuál es el tamaño de maceta? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pregúntense ustedes, ¿qué puedo hacer con esta información? Entonces eso les va a ayudar a que puedan planificar y tengan herramientas también para animarse a cultivar, que es lo más divertido. Volviendo al amontonamiento de cultivos y oidio, no dejen de tener en cuenta entonces el tema de diagramar nuestra huerta. Entonces, para hablar un poco de lo que son las buenas prácticas de los cultivos en general, yo lo estuvimos mostrando, hicimos fotos más que nada para lo que son plantas de invierno, plantas en general, pero esto se puede aplicar de nuevo tanto en las plantas de interior como en nuestra huerta. El hecho de poder limpiar nuestras hojas, si estás cerca de un balcón donde hay mucho hollín porque tenés, una avenida justo, tu balcón da una avenida, bueno, trata de limpiar sus hojas, porque también el tema de el hollín y que se tapen los poros, eso tampoco ayuda mucho a las plantas. Hacer podas regulares, por ejemplo, lo que son las aromáticas, es muy importante la poda. Uno por lo general nos pasa que tenemos nuestro kit de cultivo hidropónico, huertín, que nos muestran usuarios que tienen albahacas de 1 metro 20. Y son hermosas y la verdad que nos las muestran orgullosos, pero también sepan que la aromática, si vos la podás, estimulas su desarrollo y ayudás a que todo el tiempo vaya generando nuevas hojas. Entonces, si llegaste al punto de tener tu huerta, verla, cuidarla, verla cómo se desarrolla y todo, vivís toda la experiencia completa al 100%. Cosecha tu albahaca, cortarle las hojitas, no pasa nada. Las aromáticas en el 99% son muy felices para que las podes y vas a ayudarla a la planta también a tener un mejor desarrollo. Así que si es necesario, hojas enfermas, hojas malas, todo es bienvenido. El tercer ítem que puse dentro de lo que es el detalle que quiero armarles a ustedes en la cabeza para que tengan presente es el tema del drenaje. Acá, por ejemplo, en la imagen estábamos mostrando una leca, una piedra, para poder facilitar el drenaje de nuestras macetas. ¿Por qué? Porque por lo general, relacionado a lo que es el cultivo urbano, siempre hablamos de espacios reducidos, macetas, quiero cultivar mi lechuga en una jardinera. Entonces, está perfecto, pero no descuidemos algo sumamente importante, que es el drenaje de las macetas. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi huerta súper feliz, la cuido, y viene, al estar en la intemperie, recibe lluvia, se ahogan y crees que no sabes por qué se murió, capaz que crees que es tu culpa y simplemente lo único que necesitaba tu maceta era que tenga un buen drenaje. Entonces, prestemos atención si tenemos plantas en el balcón, si te lo están en la intemperie, chequear que tengan las perforaciones para que ese cultivo no se deteriore, que simplemente con hacerle 2 agujeritos o más. Hasta a veces las plantas necesitan un poco más. Mientras más perforaciones le hagan, mejor va a drenar, mejor va a evitar que si dejaste algún amigo en casa y te regó las plantas no te las ahogue. Una muy buena solución, por ejemplo, para las plantas de interior, o que nosotros aplicamos mucho en lo que son las huertas, es aplicar leca plástica. En esta foto es leca, la piedra en sí, pero nosotros ofrecemos a través de la tienda online un material que se llama leca plástica reciclada, que es de plástico reciclado, que lo que hace es separar el exceso de riego del fondo de las raíces. Entonces, ¿qué te ayuda esto? De que si vos regás en exceso, las raíces no estén en contacto con ese exceso de agua, entonces va a facilitar que la planta se pueda desarrollar mejor y que no se ahogue por haberle puesto mucha agua. Es algo bastante interesante porque sirve para cualquier maceta, para cualquier planta que tengas en casa. Lo importante es, ya sea con leca plástica, ya sea que lo hagas con canto rodado que te sacaste de un estacionamiento, o simplemente que vos rompiste un pedazo de ladrillo y lo metiste dentro de la maceta,
no dejes de hacerlo, o mejor dicho, no dejes de tener en cuenta el drenaje, ya sea con las perforaciones como vimos en la maceta o con este material. Eso va a ayudar a que haya menos margen de error. Ahora bien, el tema del riego es un tema a tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo no sé cuánto regar, probablemente esté estresando la planta con un exceso de riego o una falta de riego, que como vimos al principio, el oidio también se beneficia muchísimo de esto. Entonces, a tener en cuenta, si nosotros no sabemos cuánto regar, lo mejor que podemos llegar a hacer es introducir un dedo, ¿sí? Lo que hacemos es, bueno, esta es de agua, no traje ninguna planta a mano, pero lo que hacemos es, introducimos el dedo dentro de nuestra maceta. Si nosotros en el primer centímetro observamos que nuestro dedo está húmedo por la tierra, no hay que regar. No se riega, no sean fanáticos, no se pongan un límite de decir, bueno, yo justo había subido el jueves o el viernes también una chica que tenía plantas de palta, que era muy amante de las plantas de palta, y me preguntaba cuál era el problema, porque ella las cuidaba muchísimo y regaba, creo que todos los sábados, ponele. Entonces, no sé si es tan necesario el hecho de condicionarte un día para regar. Está buenísimo, sí, para poder ordenarnos, pero antes de regar chequeemos. Introducimos el dedo en la tierra, si vemos que en el primer centímetro nuestro dedo está húmedo, no regamos, esperamos 2 o 3 días más. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que quizás en la parte de la superficie, alrededor del tallo de nuestro cultivo, está seco, pero en la tierra no. Entonces, ponerle agua en exceso y no tener un buen drenaje, no hacerle perforaciones a las macetas, son pequeñas cosas que van ayudando a que se generen hongos, que la planta se estrese, que esté sufriendo alguna deficiencia la planta. O sea, seamos conscientes de lo que hacemos, porque también hay que tener en cuenta que todos nuestros errores, quieras o no, las plantas los padecen, y lo bueno es, poder ir, como les digo siempre, adquiriendo distintas herramientas para poder ayudar a cuidar sus plantas y sobre todo que los cultivos se desarrollen y puedan cosechar plantas felices. Entonces, otro ítem a tener en cuenta, que de hecho lo tocamos el domingo, para que el que no tiene mucha info sobre eso lo puede ver en el feed de Instagram y próximamente en nuestro blog, es el tema del trasplante, ¿sí? En la foto número 5 vemos a una de las chicas ahí con una planta, y lo que vemos, no sé si se llega a ver en la imagen, pero le está saliendo la raíz por debajo. Bueno, eso es porque la planta está necesitando un trasplante. Entonces, ser conscientes de la dimensión que va a tener nuestra planta a futuro, esto de que poder diagramar y saber cuánto es el espacio que se va a desarrollar en la planta que yo elijo, sea de interior o sea un cultivo, va a ayudar a que podamos tener en cuenta todos estos posibles inconvenientes que tengamos a la hora de tener plantas, que es que las plantas probablemente, de acuerdo a la especie, puedan necesitar una maceta mayor. Entonces, si ustedes levantan la maceta y ven raíces abajo, es signo de que hay que trasplantar. Si, por ejemplo, ven algo que le pasa muchísimo a las plantas, es que al no tener espacio se empiezan a enredar las raíces y se asfixian. Entonces, seamos conscientes, veamos cómo está la planta, si ven que empiezan a salir las raíces por afuera, bueno, esos son signos de que la planta te está pidiendo que la trasplantes urgente. No nos colguemos con esas cosas que probablemente, si le damos más espacio de raíz a la planta, vamos a tener plantas mejores, mucho más grandes y mucho más sanas. Entonces, trasplantar un cultivo a tiempo es sumamente importante. De hecho, en huertas, cuando nosotros armamos nuestro germinador, después de un determinado tiempo, tenemos que saber que hay que trasplantar. Las plantas no pueden convivir en un espacio súper chiquitito. Sí, para germinar, sí, son condiciones que facilitan el crecimiento, porque la semilla está contenida y demás, y hay semillas que lo requieren. Pero de nuevo, todo a su debido tiempo. Si necesitamos hacer un trasplante, tener en cuenta cuándo. En el calendario de siembra, también en lo que es siembra indirecta, figuran en qué momento hacer el trasplante en días.
Eso es una data muy importante y les puede ayudar muchísimo. Bueno, en la foto número 6, como vemos a una de las chicas agregándole abono a uno de los cultivos. La idea es tener presente, en función del tipo de cultivo que yo estoy teniendo, las necesidades de sustrato. Hay sustratos que los podemos armar nosotros, hay sustratos que ya vienen preparados. Lo importante es que cuando yo tomo la decisión de elegir una planta, elegir un cultivo, saber, tener presente cuáles son las necesidades de sustratos y de abono que necesita, ¿sí? Como base fundamental, yo la verdad que un sustrato que tenga humus, como siempre, para hortalizas que se puedan llegar a desarrollar bien, es fundamental, al igual de tener una porción, una parte, mejor dicho, de perlita, que eso va a ayudar a que retenga la humedad y que genera un sustrato mucho más esponjoso. Pero si nosotros estamos planificando nuestra huerta, no tenemos idea y recién empezamos, está bueno que busquemos un sustrato que tenga un buen abono, como el humus, que es orgánico, es natural y la verdad que potencia muchísimo los cultivos. O arrancar un compost. El compost también, el humus viene del compost, para los que no lo saben. Entonces es importante que podamos tener presente esto de que hay un montón de tipos de abonos y de sustratos ya con abono y demás. Bueno, podemos elegir un sustrato que no sea excesivamente caro y que pueda ayudar a que se desarrollen bien nuestros cultivos. De todas formas, vamos a empezar a hablar de abonos naturales, cosas que hagamos en casa. Como siempre, para mí el hecho de poder tener distintos elementos a la mano en casa que todos podemos llegar a encontrar, ayuda muchísimo a poder aplicarlo a nuestros cultivos y que no tengamos que ir a buscar el producto con la enmienda de que quizás no es necesario, quizás teniendo una buena prevención de lo que son el mantenimiento de nuestros cultivos, de esto que estamos viendo, de podar, limpiar las hojas, sacar las hojas malas, revisar nuestros cultivos, hacer un buen trasplante, un buen abono, ayuda muchísimo a que este tipo de plagas no se propaguen. Entonces, dicho todo esto, les quiero contar un poco de los remedios caseros que creo que pueden aplicarse muy bien para combatir el oidio, ¿sí? Hay muchos usuarios que preguntan por el jabón potásico y el aceite de neem. Es un excelente remedio, no es casero, pero es muy bueno para poder aplicarlo en esta plaga y en otras más. Sí, tiene su costo, pero bueno, si están apurados o si quieren tratar de implementar otro tipo de remedios caseros, estos son bienvenidos. La idea es ir agregándole distintas fichas con remedios caseros para que los tengan a mano, y ante cualquier duda que pueda llegar a surgir, tengo ahí mi remedio casero, lo aplico, veo qué pasa. Estos yo estuve leyendo bastante y son los que más se pueden llegar a aplicar a este tipo de plaga. Pero bueno, tengan en cuenta que así como este hay muchos, y recuerden, como les dije al principio, que los remedios caseros son remedios caseros, que todo tiene, por lo general, cuando me ponía a pensar y digo, bueno, ¿cómo encaro el tema de los remedios caseros? No es que hay un libro de remedios caseros, no me den ideas, pero lo que sí es que normalmente solemos heredarlos de algún familiar, algún conocido, de alguien que ya lo aplicó y de la experiencia que uno pueda tener en la huerta, que te dice, a mí me funcionó tal remedio casero. Bueno, de nuevo, capaz que este remedio casero se puede aplicar otro, pueden generar nuevas ideas. Lo importante es actuar, tratarlo y también aprender, porque capaz que este remedio casero no te sirvió para este cultivo, pero te sirve para el otro. Entonces, tengamos como estas pequeñas herramientas que nos van a ayudar a cuidar nuestros cultivos y sobre todo poder tener herramientas para poder actuar. Entonces, en este caso es un remedio casero de leche. No les voy a leer todos los detalles que tienen, pero sí tengan en cuenta, me gustaría contarles, por ejemplo, que la leche diluida en agua para aplicarlo es un excelente fungicida, y la leche es el único remedio casero que debería aplicarse con el sol, porque la incidencia del sol sobre la leche actúa mucho más rápido sobre las hojas. Dato a tener en cuenta,
nada, es que estamos poniendo leche arriba de nuestras plantas. Se debería aplicar si llueve y tengan en cuenta que puede tener mal olor. Pero bueno, a la desesperación de querer actuar contra una plaga, siempre es bienvenida la leche. Otro remedio casero es el bicarbonato. El bicarbonato de sodio para mí es excelente, tan excelente como el agua oxigenada, ¿sí? Tengan en cuenta que esta preparación, nada, es muy fácil de aplicar. Creo que todos tenemos bicarbonato en casa, tiene 1.000.000 de usos. Este me pareció que está muy bueno, pero a tener en cuenta que no se puede aplicar siempre, todo el tiempo, por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esto puede modificar el pH del suelo. Entonces, ojo con eso. Hay que aplicarlo, pero yo lo aplicaría con el rociador. Trataría de evitar que generara un encharcamiento de lo que es el líquido en sí con el bicarbonato, y que no lo apliquemos más de 2 o 3 semanas. Entonces, es muy efectivo, pero bueno, tengan en cuenta que puede tener ciertos efectos colaterales, ¿sí? Otro remedio casero, si se cambia, ahí va, es el vinagre. El vinagre también me encanta, me parece muy útil hasta para limpiar el piso, para dejar brillo, dato. También, en este caso, a diferencia a diferencia del bicarbonato, el bicarbonato es alcalino, esto es ácido. Entonces, también actúa muy bien. Este remedio casero yo lo aplicaría por la tarde o noche, donde la incidencia del sol no esté sobre la planta. Hay que volver a aplicar si llueve, tengan en cuenta eso. Funciona muy bien. Así que la verdad que es un as bajo la manga que podemos tener, y está muy bueno para poder aplicar. Otros remedios caseros que creo yo que pueden llegar a ser muy útiles y no necesariamente están ahora acá, pero sí quédense tranquilos que todo el tiempo yo voy a ir cargando nuevos remedios caseros con la idea de ir teniendo esta guía práctica. Es, por ejemplo, la canela. ¿Sí? Yo les traje acá un poquito de polvo de canela. Lo que hacen es diluirlo, una cucharada en 1 litro de agua, y eso también lo pueden aplicar. Para mí, de todos los fungicidas de manera natural que más se puede aplicar en nuestra huerta, para mí es la canela. ¿Por qué? Porque sirve como enraizante, sirve como fungicida, sirve como hay un pequeño honguito que se forma en la parte en la superficie de los cultivos cuando, por ejemplo, tenés una planta en maceta y tiene un exceso de riego, se hace como ese polvito blanco. Bueno, con eso lo pueden aplicar con canela, lo rocían un poquitito por la parte superior y pueden aprovecharla. A mí me parece excelente la canela. Otro remedio casero que me pareció muy interesante es la manzanilla. ¿Sí? Yo acá tengo manzanilla, yo particularmente tomo mucho té, tenebras, entonces para mí la manzanilla es uno de los que más me gustan. Acá tenemos una florcita de manzanilla, no sé si se ve. Ahí va. Eso también, te haces un té de manzanilla, ojo, no tiene que ser en hebras, puede ser en un saquito, se compran en el chino una cajita de té de manzanilla, se hacen uno para ustedes y uno para la huerta, lo dejan enfriar y lo meten adentro de un gatillo y con eso rocían la planta. Eso también es un excelente fungicida, la manzanilla también se las recomiendo. Y la verdad que también es muy fácil de conseguir y ya simplemente con un saquito de té lo podés aplicar. Aplícalo 3 veces por semana, siempre de la tarde hacia la noche, y puedes ir viendo cómo va evolucionando tu cultivo, el que esté afectado, y si necesitas algún otro remedio, ver alguna otra opción, pero para mí la manzanilla o la canela son muy buenos. Después tenemos otro aliado que a mí me parece excelente, que es el ajo. En el caso del ajo, hay 1000 maneras de hacer ajo como fungicida, como remedio casero. El que más práctico me pareció es agarrar entre 7 y 10 ajos, licuarlos, agregarle 1 litro de agua y dejarlo reposar, ¿sí? Durante 1 hora, colarlo y utilizar esa agua. Esa agua también, ese preparado con ajo también funciona muy bien para los cultivos, es un excelente fungicida.
Y se los recomiendo también porque actúa bastante rápido, tanto como el vinagre, la canela, la leche. De nuevo, todo va a partir en función de la experiencia que nosotros vayamos adquiriendo utilizando estos remedios caseros. Un poco la idea era también de darles herramientas que tengan en casa y que sean útiles para todos. Otro remedio casero que puede llegar a ayudarles también es la cola de caballo. Tiene un alto contenido de zinc y de nutrientes, ayuda muchísimo para el desarrollo de las hojas. Entonces la cola de caballo también se aplica como un té, de la misma manera. La cola de caballo tiene una toxina que ayuda a matar el hongo antes de que se hospede dentro de la planta, entonces también lo podemos aplicar como preventivo, ¿sí? Esto es importante. También se pueden estar utilizando fungicidas comerciales, no les digo que no existan, existen un montón. Siempre yo trato de buscar, cuando hablo de un fungicida o pregunto por un fungicida a través de, no sé, Vivero, Mercado Libre o lo que tengan a mano, pregúntale de qué origen tiene, si es de origen natural, si tiene alguna acción contraproducente contra nuestras mascotas, contra otras plantas, contra nosotros. Entonces, que existen y funcionan, sí, que son de origen orgánico hay un montón, no quiere decir que todos sean, por ser comerciales, sean la peste, pero sí está bueno tener presente de cuál es el origen, cómo es la composición y al menos si afecta a nuestro alrededor, ¿no? Que también eso es sumamente importante. Bueno, ya hablamos de lo que es el oidio, de cómo se genera, de dónde proviene, qué es lo que lo genera para que se reproduzca, cómo podemos, algunas buenas prácticas que podemos hacer para evitar que este hongo se propague, que se propague en otros cultivos, a tener presente. Como les dije, prevenir es la mejor manera de curar, sí, es un dicho muy viejo, pero es muy útil. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una buena organización de nuestra huerta, tenemos un buen orden, somos ordenados y limpios con nuestras herramientas cuando utilizamos para hacer cualquier cosa en nuestras plantas, somos precavidos y chequeamos las plantas cada tanto para ver que no tengan ninguna plaga, ninguna hojita mala y demás. Son buenas prácticas para evitar que que este hongo, en este caso, o muchos otros, cuando hablamos de plagas, olvídense de la palabra oidio, pongan plagas en general con un S bien grande y tengan en cuenta que todas estas prácticas se aplica a cualquier plaga. Lo importante es que prestemos atención y que actúen. Dicho todo esto, les voy a dar las gracias, porque si llegaron hasta acá quiere decir que me escucharon, salvo que hayan adelantado el video, que es otra opción. Espero volverlos a ver este viernes para nuestra próxima charla. Me gustaría invitarlos a que se tomen un momento a leer esta presentación, que obviamente va a estar en el Club Huertín cargada, con la idea de que tengan la herramienta, tengan este manual a mano y que ante cualquier duda puedan utilizarlo, o por qué no nos puedan preguntar a nosotros, que para eso estamos. La idea de esta comunidad es que ustedes se sientan libres y acompañados en la etapa de querer tener una huerta y que la puedan aprovechar, chicos. Acá estamos, aprovéchennos, que para eso estamos. Muchas gracias, un beso grande a todos los que están viéndome del otro lado y espero verlos pronto.